Aún no había salido el sol cuando escuché pasos en el corredor de piedra. Eran pasos decididos, como martillazos secos que resonaban entre los muros húmedos de la prisión. Yo ya estaba despierto. Dormir se había convertido en un acto de necedad desde que llegaron los rumores. Se decía que algo iba a ocurrir, algo nunca antes visto, algo que marcaría a Marruecos por generaciones. Soy uno de los sirvientes menores del sultán, de los que no tienen derecho a mirar a los ojos ni siquiera al alcaide más bajo, pero ese día todos íbamos a mirar, y no solo con los ojos. Íbamos a mirar con el estómago, con el pecho apretado, con las tripas revueltas, aunque aún no lo sabía. La puerta de hierro se abrió con un chillido áspero y entró el capitán de la guardia. Llevaba un pergamino sellado y su cara no tenía expresión. No saludó, solo entregó el papel al carcelero y murmuró algo. Me acerqué disimuladamente mientras limpiaba un cubo. Escuché solo 3 palabras, pero bastaron para helarme la sangre. Es para Melek. Ahí lo supe. La ejecución era un hecho. Melek, el gobernador rebelde, el alcaide que se alzó contra Muley Ismael, iba a morir, y no de cualquier manera. La forma en que llegó esa orden antes del alba, sin ceremonia, sin juicio a la vista, era como si lo que se iba a hacer con él no necesitara de ley ni de aprobación divina. Era una decisión que ya había sido tomada en las sombras. Me deslicé por el pasillo como un espectro. Nadie se fijó en mí. Nadie suele hacerlo. Pero yo veo todo. Y escucho. Y aquella mañana vi algo que me dejó una marca que aún no se borra. Melek no temblaba. Estaba sentado en su celda, envuelto en su manto de lino sucio, con la cabeza erguida y los ojos clavados en la nada. Parecía que esperaba la orden desde hacía tiempo. Tal vez la había escuchado llegar antes que nosotros. Tal vez su alma ya se había preparado. El carcelero no dijo nada al entrar. Solo se quedó ahí parado, sin avanzar. Fue Melek quien rompió el silencio. ¿Es hoy?, preguntó con una voz tranquila, como quien pregunta por la hora del almuerzo. El carcelero asintió. Yo vi cómo se le crispaba la mandíbula, pero no respondió. Melek bajó la vista, tomó un trozo de pan duro y lo mordió con calma. Lo masticó como si fuera su desayuno habitual, pero a mí el olor del pan me dio náuseas. Salí de la celda y subí los escalones hacia la parte alta del fuerte. Allí, entre los muros del palacio, algo se cocinaba. Lo percibí antes de verlo. El ambiente olía a metal, a aceite, a cuero recién cortado y a miedo. El aire en Marruecos se había vuelto más denso esa mañana, más caliente, como si el mismo sol supiera que algo oscuro iba a ocurrir. En el salón del consejo, los hombres del sultán iban y venían. No se oía risa, no se oía música. Solo susurros. El sultán no había salido aún, pero su decisión ya se hacía sentir. Uno de los herreros más respetados del reino había sido convocado en secreto, no para fabricar una espada, no para una cadena, sino para una sierra, no una cualquiera, una capaz de partir madera gruesa, huesos, carne, una capaz de dividir a un hombre entero en 2. Y esa sierra la trajeron envuelta en tela negra. Cuando el herrero la desveló frente al consejero principal, oí a uno de los escribas reprimir una arcada. Era grande, con dientes de hierro curvado, afilados como colmillos de chacal. No tenía mango de un lado, sino 2, uno a cada extremo, porque sería usada por 2 hombres, uno en cada lado, tirando en direcciones opuestas. La usaban para cortar troncos en el norte. Ahora la usarían para cortar a Melek. Nadie dijo la palabra, nadie pronunció aserrado. Pero todos lo entendimos, ese instrumento no era para decapitar, no era para ahorcar, era para dividir, para abrir en canal, para mostrar lo que hay dentro de un hombre hasta que no quede más que silencio y sangre. Yo retrocedí sin que nadie notara mi presencia. El corazón me latía como si quisiera escapar del pecho. ¿Por qué esa crueldad? ¿Qué podía justificar semejante horror? Algunos decían que Melek no solo traicionó al sultán, sino que humilló a uno de sus generales, Bukasra, matando a sus hombres y dejando vivo a su hijo menor solo para que sufriera. Y el sultán, dicen, no perdona las humillaciones, no las que lo hacen quedar débil. Por eso no bastaba con matar a Melek. Tenía que morir de una forma que quedara escrita en la tierra, que el polvo la recordara. Esa tarde no se repartieron las raciones en la cocina. Nadie comió. Las mujeres se encerraron y los niños fueron enviados lejos, porque el rumor ya corría como pólvora.
Mañana, en la plaza frente a la mezquita mayor, habría un castigo ejemplar, una ejecución que no se había visto ni en tiempos de los reyes más salvajes. Algunos lloraban, otros sonreían con una mueca torcida. Así se hace con los traidores, murmuraban en las esquinas. Yo no sabía cómo sentirme. Melek había sido amable conmigo una vez. Me dio agua cuando nadie lo hizo y me dijo que las cosas no siempre eran como las contaban. No era santo, pero tampoco era un demonio. Y ahora iban a partirlo en dos, como si fuera un árbol enfermo. Esa noche no dormí, no podía. Desde mi rincón bajo la escalera, escuché los preparativos. La sierra fue llevada al taller de afilado. Le pasaron piedras por horas, hasta que su sonido era como un zumbido que se metía en los oídos y no salía más. Prepararon la tabla donde lo atarían, con grilletes en ambos extremos. La limpiaron como si fuera un altar y luego le echaron sal, mucha sal, como si quisieran que la madera misma recordara el dolor. A la medianoche oí los cascos de los caballos. El sultán había llegado al lugar, no para dar una orden, para observar. Desde una de las terrazas, con su copa de vino de dátiles, miraba a los hombres trabajar. Sus ojos no se movían, como si ya estuviera viendo el cuerpo de Melek partido en dos, como si la ejecución ya hubiera ocurrido. No lo sabía aún, pero yo también iba a ver cómo se parte un hombre en dos. Y aunque intenté convencerme de que podía evitarlo, de que podía esconderme en los rincones más oscuros del fuerte, algo dentro de mí sabía que estaba destinado a ver cada segundo de lo que venía. A la mañana siguiente, antes del canto del primer muecín, bajé por el pasillo de piedra con las piernas entumecidas. No sé si era el miedo o el frío del amanecer, pero cada paso me pesaba como si estuviera caminando hacia mi propio juicio. Cuando llegué frente a la celda de Melek, me detuve. Nadie más había bajado todavía. El carcelero dormía en su silla, con la boca abierta y el mosquitero caído a un lado. Yo no debía estar ahí, pero lo estaba. Algo me empujaba a mirar. Melek seguía sentado. No se había movido desde la noche anterior, o al menos eso parecía. La luz azulada del alba entraba por la pequeña rendija del muro y le dibujaba una línea de sombra en el rostro. Seguía con el trozo de pan en la mano, ahora más pequeño. Lo masticaba con la misma calma de ayer, como si su estómago no entendiera lo que su cuerpo estaba por vivir. Había una dignidad en él que era difícil de explicar. No era altivez, tampoco resignación, era otra cosa. Como si ya hubiera aceptado el final y estuviera en paz con todo, incluso con aquellos que lo iban a ver morir. No me vio, pero habló. ¿Qué hora es? Me sorprendió el tono. Su voz no tenía temblor. Era la misma voz con la que le hablaba a sus oficiales en los días en que gobernaba con firmeza. Le respondí, apenas un susurro, «Todavía es temprano, mi señor». No sabía por qué lo llamé así. No tenía derecho, pero salió de mí sin pensarlo. Melek asintió despacio y apoyó la espalda en la pared húmeda. «¿Y el sultán?», preguntó. Dudé un segundo, luego dije lo que todos sabíamos, aunque nadie se atrevía a decir. «Está esperando el espectáculo». Melek soltó una breve risa, casi muda. «Claro que sí», murmuró. «Él nunca llega tarde a sus teatros». En ese momento sentí que estaba frente a un hombre que ya no pertenecía a este mundo, no por estar a punto de morir, sino porque su alma parecía haberse desprendido de las reglas humanas. No lloraba, no suplicaba, no gritaba, solo estaba, como si fuera parte de la piedra misma. Me quedé observando, y mientras lo hacía, escuché el sonido de martillos al otro lado del patio. Los preparativos habían comenzado. Salí de la celda en silencio. El carcelero seguía dormido, o fingía estarlo. Crucé el corredor y subí a la plaza central. Ya habían empezado a montar la estructura. 2 hombres fuertes, curtidos por el sol, colocaban una tabla gruesa sobre unos soportes de hierro. Era como una cama, pero sin colchón. En cada extremo, grilletes de cuero y hierro oxidado. Un soldado afilaba una hoja curva en una piedra grande, y a su lado, la sierra. La sierra ya estaba allí, colocada con una reverencia extraña sobre una tela púrpura, como si fuera un símbolo sagrado. Brillaba. Cada uno de sus dientes lanzaba un destello débil pero amenazante cuando el sol comenzaba a asomarse. Y en el centro del patio, un grupo de hombres escribía nombres en una tabla. Los hijos de Bukasra serían testigos de honor. El sultán había dado instrucciones precisas. Debían ver cómo su padre era vengado.
La plaza fue cerrada por los soldados. Nadie podía entrar sin invitación, pero los rumores se propagaban como llamas. Desde el mercado hasta los callejones más pobres, la noticia ardía. Melek sería aserrado en público, no colgado, no decapitado, no envenenado en secreto, aserrado, cortado lentamente, desde abajo hacia arriba. Una muerte que no solo castigaba el cuerpo, sino también la memoria. Una muerte que se contaría por siglos. En las puertas de la ciudad mujeres gritaban pidiendo justicia, otros pedían piedad. Algunos querían entrar, ver con sus propios ojos si era cierto lo que se decía. Se hablaba de venganza divina, de castigo ejemplar, pero también de barbarie. Y aunque nadie lo decía en voz alta, muchos empezaban a cuestionar si aquello era justicia o un acto de locura disfrazado de ley. Mientras tanto, Melek seguía allí, en su celda, fumando un poco de tabaco que algún guardia compasivo le había pasado. El olor del humo, suave y dulzón, se mezclaba con el aroma ácido del amanecer y la madera mojada. Me colé entre los muros y volví a mirarlo. No había cambiado. Sus ojos estaban abiertos, pero no miraban nada en particular. Quizá pensaba en su infancia, en los días en que cabalgaba por el campo sin miedo, o tal vez pensaba en su madre o en su esposa, o en las palabras que no dijo. Yo nunca sabría qué recuerdos pasan por la mente de un hombre a punto de ser cortado en dos. Cuando el sol ya estaba alto, una comitiva llegó al patio. Traían ropas blancas, perfumes, telas de lino. Eran los encargados de preparar al condenado, lavarlo, perfumarlo, vestirlo, no por respeto, sino por ritual. El cuerpo debía oler bien al morir, según las tradiciones. Aunque después todo acabaría cubierto de sangre y entrañas, el ritual debía cumplirse. Esos gestos de piedad hueca eran como una burla. Como si el acto de perfumar al hombre que será destrozado pudiera disimular el hedor de la barbarie. Vi a uno de los niños de Bukasra llegar al lugar. Tendría unos 15 años. Su rostro estaba pálido, pero sus ojos brillaban con furia. Se decía que fue él quien encontró el cuerpo de su padre, que fue él quien lo enterró con las manos, en un campo seco, y que juró frente al cadáver que vería morir al asesino de su linaje. Pero Melek no lo mató directamente. Lo sabemos, lo sabíamos. Pero la furia no distingue entre verdad y deseo. Y ese niño, ahora convertido en sombra, lo quería ver todo. Desde el primer tirón de la sierra hasta el último suspiro. El ruido de las herramientas llenaba el aire. Los soldados ensayaban los amarres. Traían cuerdas nuevas, resistentes. Las probaban en troncos, las apretaban, las aflojaban y volvían a ajustar. Nadie hablaba, solo los sonidos del metal y la madera golpeando piedra, como un templo sin fe. Y mientras todo eso ocurría afuera, Melek seguía dentro, solo, entero, silencioso. Yo sentí que el tiempo se estaba descomponiendo, como si cada segundo fuera más denso que el anterior, como si los relojes del mundo hubieran decidido ralentizar su paso justo antes del horror. En ese estado, cada mirada pesa, cada respiración arde, cada paso suena como un presagio. Vi a un cuervo posarse en lo alto del muro, luego a otro, y otro más. 3 cuervos. En mi pueblo eso era señal de muerte lenta. Y por primera vez recé por Melek, no por su alma, por su cuerpo, para que no resistiera mucho, para que su corazón se rindiera antes de que el primer diente tocara su carne. Pero aún faltaba. Porque el espectáculo no había comenzado, porque el silencio de Melek aún sostenía en vilo a todo el reino. Y esa quietud era más insoportable que la misma sierra. Fue entonces, justo cuando la bruma de la mañana comenzaba a desvanecerse y el sol se atrevía a calentar la piedra, que los tambores retumbaron. El sonido era lento, pausado, como una respiración que se hincha antes de soltar el grito. 1, 2, 3 golpes secos que se repetían con la misma cadencia que un corazón nervioso. Todos los que estábamos en el patio supimos que ese era el anuncio, el inicio, el primer acto de un teatro de muerte. Las puertas del calabozo se abrieron. Melek salió escoltado por 6 soldados. No lo empujaban, no lo arrastraban. Caminaba solo, sin cadenas en los pies, con la túnica limpia y la cabeza alta. A cada paso los murmullos crecían. Desde la terraza, las concubinas del sultán observaban tras los velos. Desde los balcones, los nobles sostenían sus copas con manos temblorosas. Y desde abajo, el pueblo ya se agolpaba tras los guardias. Se contaban por cientos. Algunos rezaban,
Otros callaban, otros escupían al suelo. Todos sabían lo que estaban a punto de presenciar, pero nadie lo había visto jamás. Porque esto no era una ejecución, era otra cosa, una lección, un mensaje, un espectáculo. Melek fue subido a un mulo, el mismo sobre el que paseaban a los condenados por las calles antes de su castigo. El animal iba adornado con cintas rojas como si fuera parte de una festividad. Pero en vez de alegría, lo que flotaba en el aire era una tensión sorda, espesa, como si todos tuvieran el aliento suspendido en la garganta. Yo lo seguía a cierta distancia, no podía evitarlo, algo me jalaba, como si al presenciarlo todo mi alma pudiera evitar que se olvidara, como si no lo veía yo, nadie lo contaría con la verdad que merecía. La procesión pasó por las calles principales, la gente salía de sus casas, se cubría con pañuelos, miraba desde las sombras. Algunos niños fueron puestos sobre los hombros de sus padres para que vieran. Yo los observaba sin saber si sentir compasión o rabia. ¿Era justo que sus ojos inocentes se llenaran con tanta oscuridad? ¿O era necesario que todos, incluso los más pequeños, entendieran hasta dónde puede llegar la voluntad del poder? Cuando llegaron a la plaza, el silencio fue inmediato, como si alguien hubiera cubierto la ciudad con una manta de silencio sagrado. Melek bajó del mulo solo, caminó sobre la arena como si no pesara, como si el suelo lo reconociera. Frente a la tabla de madera se detuvo, miró la sierra, no pestañeó. Luego miró al sultán que ya estaba en su lugar, elevado sobre una plataforma de mármol, rodeado de sus consejeros, como un dios que decide la muerte desde su trono. Melek no se inclinó, no bajó la mirada. Solo dijo una frase apenas audible que muchos no entendieron, pero que yo sí. Esto también pasará. Los verdugos se acercaron. Eran dos. Uno joven y fuerte, el otro más viejo, con cicatrices en las manos. No llevaban capuchas. Sus rostros eran conocidos, elegidos por su habilidad, no por anonimato. Tomaron a Melek por los brazos, le hablaron en voz baja. No hubo forcejeo, él se tendió sobre la tabla como quien se acuesta en su propia cama. Los grilletes fueron ajustados en los tobillos y en las muñecas, tirantes, justos. El cuerpo quedó completamente expuesto, el pecho subía y bajaba con ritmo sereno, como si estuviera esperando no la muerte, sino el fin de algo mucho más grande. Y entonces el sultán se levantó. Alzó la mano. El gesto que todos esperaban, el gesto que daría inicio. Pero en vez de mirar a los verdugos, miró al grupo de niños y jóvenes apostados a su derecha, los hijos de Bukasra. Con un movimiento de cabeza, les cedió la palabra. Uno de ellos, el mayor, apenas un adolescente, se adelantó. Tenía el rostro endurecido, los ojos secos, su voz fue clara como el filo de una daga. Desde la cabeza. Un murmullo corrió como un temblor entre la multitud. Desde la cabeza. Era un gesto de misericordia. Cortar desde el cuello aseguraba una muerte más rápida, menos dolorosa. El sultán asintió levemente. Los verdugos se prepararon para levantar la sierra. Pero entonces, otro niño, el menor, de no más de 9 años, rompió el silencio con una voz temblorosa pero cargada de odio. No, empiecen entre las piernas. El mundo se detuvo. La frase flotó en el aire como una maldición. Nadie la repitió, nadie la discutió. El silencio fue total, y en ese silencio se sintió el peso real de lo que iba a suceder. No era justicia, era venganza. No era castigo, era espectáculo. El sultán no corrigió al niño, no se rió, no lo detuvo. Solo volvió a sentarse sin cambiar su expresión, y ese fue el verdadero decreto, la orden silenciosa, porque en esa corte el poder no siempre se dice. A veces simplemente se permite. Los verdugos cambiaron de posición, bajaron la sierra, la colocaron justo en medio del cuerpo de Melek. Yo no podía respirar. Me di cuenta de que tenía los puños cerrados, las uñas clavadas en las palmas. La multitud seguía en silencio. Nadie hablaba. Nadie se movía. Solo se escuchaba el canto lejano de un cuervo y el crujido de la cuerda que sostenía el toldo sobre la plataforma. Y justo antes del primer corte, Melek habló de nuevo. «No maldigo a nadie», dijo. «Solo pido que recuerden». Su voz no era fuerte, pero se escuchó como si fuera gritada desde las entrañas del mundo. Y ahí, entre el sol del mediodía, el metal brillando, la madera temblando, el pueblo reteniendo el aliento, el espectáculo comenzó. Y no fue un grito lo primero que se oyó, sino un crujido.
como el sonido que hace la madera cuando empieza a partirse, solo que esta vez no era madera, era piel, era músculo, era el cuerpo de un hombre aún vivo. La sierra mordió con lentitud, como si le costara aceptar que debía atravesar carne humana. Yo estaba allí, con la garganta cerrada, viendo cómo la hoja de hierro dentada comenzaba su trayecto desde el centro de Melek hacia arriba, guiada por dos hombres que apenas pestañeaban. Uno tiraba hacia él, el otro hacia atrás, en vaivén, una danza brutal. El primer tirón apenas cortó la tela de la túnica, el segundo desgarró la carne. En el tercero, el diente se hundió. Melek emitió un sonido gutural, un gruñido de animal herido. No era un alarido de terror, sino un rugido de resistencia. Su cuerpo se arqueó, los brazos tensos, las venas del cuello marcadas como cuerdas estiradas a punto de romperse. Y entonces llegó el primer grito, agudo, humano, doloroso. La sierra se abrió camino entre los muslos y la sangre comenzó a manar, espesa, oscura, con un olor que golpeó a todos como una bofetada caliente. Una mujer se desmayó entre la multitud. Algunos niños fueron retirados a la fuerza, otros se aferraban a sus padres sin poder dejar de mirar. Yo no pude cerrar los ojos, no sé por qué. Algo en mí necesitaba atestiguar. Cada movimiento de la hoja provocaba un nuevo espasmo en el cuerpo de Melek. Su columna se estremecía, su vientre temblaba, las ataduras rechinaban, las uñas de sus manos se hundían en la madera. Pero no lloraba, no pedía piedad, solo gritaba. El sonido de la carne rasgada era húmedo, constante, como si alguien removiera lodo con una pala. Cuando llegaron a la pelvis, el esfuerzo de los verdugos se duplicó. El hueso ofrecía resistencia. Las sierras fueron reemplazadas por una nueva, más pesada, más cruel. El sudor corría por las frentes de los ejecutores. Uno de ellos escupía para no tragar sangre. El otro tenía la mirada perdida. Tiraban con fuerza, sincronizados, una coreografía del espanto. La sangre ahora fluía en hilos, formando pequeños charcos alrededor de la tabla. El calor del sol hacía que el olor se volviera insoportable. Un hedor metálico, agrio, mezclado con el del tabaco que aún flotaba débil en el aire. Algunos cubrían sus narices con pañuelos. Otros, como yo, simplemente respirábamos por la boca, intentando no vomitar. Aún así, las náuseas estaban allí, retorciéndose en lo profundo del estómago. Los intestinos comenzaron a asomarse cuando la sierra rozó el abdomen, una masa blanda, grisácea, que se deslizaba como si quisiera escapar del infierno que era ese cuerpo. Una mujer gritó, un hombre cayó de rodillas, nadie hablaba, nadie decía basta, todos solo observaban, hipnotizados, enloquecidos. ¿Era esto lo que el sultán quería? ¿Que perdiéramos el alma mirando cómo se partía un hombre en dos? Melek ya no gritaba, ahora jadeaba. Su respiración era rápida, superficial, entrecortada, como un animal en sus últimos minutos. Sus ojos estaban abiertos, pero no parecían ver. Yo no sé si aún estaba consciente, pero su cuerpo, sí, se movía, resistía, sangraba. Los espasmos seguían con cada nuevo avance de la sierra. Como si su cuerpo todavía se negara a rendirse del todo. Aún no. Una parte de mí quiso correr, salir, desaparecer, pero los pies no me obedecían. Las piernas estaban rígidas, el alma atrapada. ¿Cuánto dolor puede resistir un cuerpo humano? Esa pregunta me martillaba el pecho. ¿Cuánto tarda un alma en soltarse de una carne que se niega a morir? ¿Hasta dónde puede ir el castigo antes de que se vuelva pecado? Uno de los verdugos se detuvo un segundo para sacudir los restos de sangre que le nublaban la vista. Su camisa estaba empapada, las manos rojas hasta el codo. Aún quedaba camino por recorrer. Y el pueblo no se había movido. Algunos lloraban, otros apretaban los labios. Uno o dos aplaudieron, sí, aplaudieron, como si fuera un acto de justicia, un arte grotesco. El sultán los miraba sin emoción, como si esto fuera necesario, como si esto fuera correcto. Y entonces Melek, en medio de la tortura, movió los labios. Nadie escuchó lo que dijo, ni siquiera yo que estaba tan cerca. Pero lo vi. Habló. Con la garganta seca, con la lengua atrapada entre la sangre y el aire, murmuró algo al cielo. Tal vez una oración, tal vez un perdón, tal vez nada. Solo palabras sueltas, un eco de lo que fue un hombre. En ese momento, un cuervo bajó del muro y se posó en una piedra cercana. Observó, inmóvil, como si también fuera parte del espectáculo. Como si el mismo mundo hubiera venido a mirar la caída de Melek. Y yo me preguntaba si todo esto tendría fin.
si la muerte llegaría pronto o si ese cuerpo resistiría un poco más. Los verdugos no se detenían, no podían. Era su deber, era su papel. El calor aumentaba, el olor era insoportable, el sonido de la sierra se volvía más húmedo, más ahogado. El torso ya había sido cruzado, los pulmones colapsaban, el corazón se resistía. Y en ese momento yo pensé que tal vez el alma no se va por el último suspiro, sino cuando ya no puede soportar ver lo que le hacen al cuerpo. Tal vez Melek ya no estaba allí. Tal vez se había ido mucho antes, porque lo que quedaba era solo un cuerpo siendo desmenuzado por manos humanas. Un joven junto a mí cayó al suelo, vomitando. Otro se golpeaba la cabeza contra el pecho, como si quisiera sacarse las imágenes que acababa de guardar para siempre. Y yo lloré. No sé cuándo comenzaron a salir las lágrimas, pero lo hicieron, no por Melek, no por el pueblo, por todos, por lo que estábamos permitiendo, por lo que el silencio nos había convertido. El primer diente de la sierra ya estaba lejos, ahora eran los últimos, pero la historia, esa ya había sido marcada. En la tabla, en la sangre, en los ojos de todos nosotros y en la memoria de quien nunca quiso ver, pero lo vio todo. Pero aún no había terminado. Aunque el cuerpo de Melek ya estaba abierto desde la entrepierna hasta el pecho, el corazón seguía latiendo, débil, casi imperceptible, pero latiendo. Los verdugos se miraron entre sí con una mezcla de espanto y frustración. No habían terminado el trabajo. Uno de ellos murmuró algo al oído del otro y fue entonces cuando se dio la orden. La sierra debía cambiar de dirección. Si la muerte no había llegado desde abajo, vendría desde arriba. Tenían que encontrarse los extremos, un corte nuevo, desde la cabeza hasta que ambas heridas se cruzaran. Nunca lo habían hecho antes. Nadie sabía cómo se veía un cuerpo partido 2 veces. Hoy lo sabríamos todos. Melek jadeaba. La sangre le salía por la boca, por la nariz, por las orejas. Su rostro ya no tenía expresión, apenas un gesto remoto, casi humano, como si todavía quedara un rastro de conciencia aferrado a lo que alguna vez fue él. Alguien le ofreció agua. Uno de los soldados, el más joven. Pero el sultán negó con un leve movimiento de cabeza. Nada de agua, nada de alivio, ni una gota de misericordia para quien se atrevió a desafiarlo. Melek no dijo nada. No había fuerza ya en sus labios. Pero su mirada, aún abierta, giró levemente hacia el cielo. Allí, entre los rayos del sol y las alas del cuervo, estaba su última oración. Silenciosa, invisible, tal vez jamás escuchada. Los verdugos tomaron la sierra por los extremos, la colocaron con precisión justo sobre el cráneo. Había que hacerlo bien, no solo por respeto a la obra, sino porque una sierra mal colocada podría atascarse, perder fuerza, provocar un caos. Y esto, aunque horroroso, debía ser limpio, rítmico, planeado. Era un acto político, no solo un acto sangriento. Lo que se hacía allí quedaría grabado en la historia, como un símbolo de lo que ocurre cuando alguien olvida su lugar. El primer corte sobre la cabeza fue seco. Un chasquido hueco que se perdió entre los murmullos. El cráneo resistió, como si no quisiera ceder, como si incluso la materia más dura del cuerpo supiera que esa muerte ya era más que suficiente, pero la sierra insistió. Un crujido más, un chirrido como el de una rama cuando se parte con las manos. Luego, un sonido más blando. El cuero cabelludo, la carne blanda, el hueso ya rajado. La hoja avanzaba, poco a poco, hacia el centro. Melek se estremeció una vez más. El último espasmo, el último impulso eléctrico. Sus piernas se movieron como si quisieran huir. Luego se detuvieron. La rigidez se apoderó de su cuerpo. La sierra se detuvo. El silencio cayó como una piedra sobre todos nosotros. 1 segundo. 2. El sultán no se movía. Nadie hablaba. Y fue entonces cuando uno de los verdugos alzó la vista y dijo con voz baja pero firme: «Ha muerto». Ni un aplauso, ni una lágrima. Solo el aire caliente y la certeza de que habíamos cruzado una línea que jamás debía cruzarse. Pero no terminó ahí. La tabla fue retirada. El cuerpo fue separado, envuelto en lonas manchadas. Y mientras los restos de Melek eran arrastrados hacia una carreta, el espectáculo continuó, porque la sangre aún no era suficiente. Los hijos de Bukasra, aquellos que habían pedido la forma más atroz de ejecución, bajaron de la plataforma. Uno de ellos pidió la sierra. La tocó, se manchó las manos, miró a su hermano y luego al público. Un gesto bastó.
Los soldados trajeron a 2 hombres encadenados, mensajeros de Melek. No eran culpables de nada más que haber servido al gobernador, pero esa mañana el castigo era colectivo. La advertencia era para todos. Los 2 hombres fueron colocados de rodillas. No hubo juicio, no hubo discurso. Uno de los hijos, el más joven, levantó la sierra con ambas manos. No tenía la fuerza para usarla como los verdugos, pero bastó que la hundiera sobre el hombro de uno de ellos para que todos entendieran el mensaje. El otro gritó, lloró, suplicó. El sultán no lo miró. Solo se puso de pie con el sol reflejándose en su anillo. Luego giró y se marchó, como si todo aquello fuera parte de un trámite más, un deber real, un mensaje tallado con dientes de hierro. Yo no supe qué hacer. Caminé entre la multitud sin ver a nadie. La plaza, que había empezado el día como un lugar de reunión, era ahora un campo de guerra. La sangre empapaba la arena. Las moscas comenzaban a llegar. Los cuerpos se movían como sombras, algunos rezando, otros vomitando, otros completamente mudos. Yo miraba mis manos. Estaban limpias, pero las sentía manchadas. No había tocado la sierra, no había dado ninguna orden, pero yo también lo había permitido. Yo también fui testigo. Y eso bastaba para no dormir en paz nunca más. Cuando el sol cayó, la ciudad quedó en silencio. Nadie habló de lo que vio. Nadie dijo su nombre. Melek fue borrado de las crónicas oficiales. Su rostro olvidado en las paredes del palacio, pero en los ojos del pueblo, en nuestras miradas, él seguía allí. No como un héroe, no como un traidor, como un hombre partido en 2. Esa noche no regresé al fuerte. Me escondí en un callejón, entre piedras frías y gatos hambrientos. No podía ver la luna sin pensar en su rostro. No podía oír el viento sin recordar el sonido de la sierra. ¿Y para qué? ¿Qué ganamos? ¿Qué aprendimos? Nada. Al día siguiente, el mercado volvió a abrir. Los tambores resonaron por una boda. El sultán viajó a otra ciudad, y la sangre de Melek fue lavada por esclavos. Pero yo ya no era el mismo. Caminé por esa plaza al atardecer. El suelo seguía rojo en algunos rincones. Había marcas en la madera. Rajas, grietas, astillas. El cuervo aún volaba cerca. Y yo me pregunté si eso fue justicia. Si algún día podremos hablar de lo que ocurrió sin que nos tiemble la voz. Si alguien se atreverá a escribir la verdad en los libros. Si alguna vez se recordará que un día en Marruecos un hombre fue partido en 2, no por la ley, sino por el espectáculo. El mundo no cambió después de esa sierra, pero yo sí. Porque vi lo que nunca debimos permitir que ocurriera, porque entendí que a veces el silencio no es neutral, es complicidad, porque aunque nadie lo diga, todos fuimos testigos. Y ahora somos los que recuerdan.